Génesis capítulo 17. Y siendo Abram de edad de 99 años, se le apareció Jehová, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran medida. Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: Yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de multitud de naciones. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Y te multiplicaré mucho en gran medida, y te pondré entre naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus andanzas, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: Pero tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán, pues, la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne para alianza perpetua. Y el varón no circuncidado, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, pero Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de dar a luz? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran medida. 12 gobernadores engendrará, y lo pondré por gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te dará a luz Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Mateo capítulo 16. Y acercándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrara señal del cielo.
Pero él respondiendo les dijo: Cuando es la tarde del día, dicen sereno, porque el cielo tiene resplandor rojo. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene resplandor rojo el cielo triste. Hipócritas, que saben hacer diferencia en la superficie del cielo, y en las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adulterina demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: Miren y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tomaron pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzaron? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas tomaron? ¿Cómo es que no entienden que no por el pan les dije, que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, pero mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los jefes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nehemías capítulo 6. Y fue que habiendo oído Sanballat
y Tobías, y Gesem el árabe, y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro, y que no quedaba en él brecha, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: Ven, y reunámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: Rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces les envié a decir: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: Juntémonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo deshonrado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetisa, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Se acabó pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores, y se abatieron mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí sus buenas obras, y le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe, y a Listra, y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, pero de padre griego. De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardaran los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe, y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Partidos, pues, de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo: «Si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa, y quédense». Y nos insistió. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salvación». Y esto hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza pública, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos soltaron. Y despertándose el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, le dice: «Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo?». Y ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que están en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Y como fue día,
los magistrados enviaron los oficiales diciendo: «Deja ir a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han enviado a decir que sean sueltos, así que ahora salgan y vayan en paz». Entonces Pablo les dijo: «Azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan secretamente? No, de cierto, sino vengan ellos y sáquennos». Y los oficiales volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que se salieran de la ciudad. Entonces, al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se salieron. Eso es todo por el día de hoy. Suscríbete para no perderte ningún episodio y acompáñanos a leer la Biblia completa este año.